Bueno, en esta clase lo que vamos a empezar a ver es el modelamiento estadístico, principalmente de los modelos de regresión. Para ello, lo primero que vamos a ver es retomar un poco sobre la correlación. Recordemos que la correlación es un estadístico que nos va a ayudar a describir cómo es la relación entre las variables. Nos va a ayudar a describir el grado de asociación entre estas variables. Es importante señalar que la correlación no es causal, solo es asociación. Entonces, no hay que confundirlas. La correlación tiene principalmente tres casos. El primero de ellos es la correlación positiva, como es el caso de estas dos primeras imágenes. Tenemos que una variable aumenta y la otra también. Esta relación puede ser fuerte o puede ser un poco débil. El siguiente caso es ver la relación entre variables y puede ser negativa. Y esto sucede cuando una variable aumenta y otra variable disminuye, como tal es el caso de la imagen 3, 4 y 5. Aquí lo que sucede es que el coeficiente de correlación es negativo. eh, y justamente es para denotar esta relación. Y el último caso es cuando no hay una relación entre nuestras variables, es decir, no hay correlación. Si nosotros ploteáramos una variable en función de la otra, pues tendríamos un patrón de esta manera, un patrón que es azaroso y pues no encontramos cómo se estén relacionando, o mínimo no tienen una relación lineal. Eso es lo que se podría concluir. Bueno, eh, vamos a empezar a hablar del modelo de regresión lineal y para ello es importante describir que la relación del modelo lineal nos habla sobre cuál es la relación entre nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente. La siguiente expresión es la ecuación del modelo de regresión lineal, la cual la van a observar en todos los libros y se describe de la siguiente manera. Y va a estar en función de nuestros predictores. Aquí solo tenemos un predictor, X. Si nosotros tuviéramos más predictores, pues tendríamos X1, X2, X3, n número de predictores X en nuestro modelo. El siguiente elemento son las betas, que están denotadas con esta eh, letra griega beta. Y tenemos en este caso beta 0, beta 1 y vamos a tener una beta asociada a cada uno de los predictores. Por último, tenemos que en cada modelo de regresión va a estar asociado a un o va a tener asociado un error con la letra griega Y. Bueno, recordar que las variables independientes son aquellas variables que nosotros manipulamos, que va a depender de nuestro diseño experimental y justamente es las que queremos observar el efecto. Estas variables independientes pues son nuestros predictores o nuestras variables de explicación y justamente son estas X que van a estar en este modelo de regresión. A su contraparte tenemos las variables dependientes que justamente son estas variables que nos van a denotar, que esperemos que están asociadas con nuestra variable independiente y son nuestra variable respuesta. Es nuestra variable que nosotros medimos y va a ser nuestra variable de interés principalmente. Aquí lo que podemos observar es un modelo de regresión lineal justamente con cada una de las descripciones. Es importante señalar que aquí tenemos la misma ecuación del modelo de regresión lineal. Lo único que cambia es el coeficiente, los coeficientes beta en la ecuación 1 están en mayúscula y en la ecuación 2 están en minúsculas. Esto es solamente para que lo puedan ustedes diferenciar si lo ven escrito en un paper, en un libro, en donde sea, diferenciar que la beta mayúscula habla sobre los coeficientes a nivel poblacional
y la beta minúscula habla sobre los coeficientes a nivel de muestras. Bueno, eh, desenrollando un poco esta ecuación o viendo los términos de esta ecuación, pues tenemos principalmente que y es aquello que nosotros queremos predecir. Es nuestra variable dependiente. X es nuestra variable independiente, o como hemos visto, pues es nuestros predictores y tenemos o podemos tener n número de predictores. Los siguientes elementos son las betas, que tenemos una beta 0, que es principalmente el valor de nuestro predictor cuando es 0 y es llamado intercepto, y las betas para cada uno de nuestros predictores. En este caso tenemos beta 1, beta 2, beta 3 para cada uno de los predictores que tengamos, y son los coeficientes de regresión que nos van a indicar cómo es la relación entre el predictor y nuestra variable de interés. Por último, tenemos con Y marcado el término residual, que justamente va a señalar la diferencia entre nuestro valor predicho y nuestro valor observado. En el lado de la derecha, lo que ustedes pueden ver es un scatter plot donde se plotea dos variables, glucosa en el eje de las X y índice de masa corporal en el eje de las Y. Y lo único que quiero que observen es que cada punto denota una observación, y si nosotros agregamos la línea de regresión lineal en este scatter plot, pues podemos observar que hay una relación positiva. Eh, es lo único que nos dice, una relación positiva. Sin embargo, lo importante de esto es que podemos generar eh, una pregunta sobre cómo es este cambio. A mayor glucosa, ¿cómo varía el índice de masa corporal? Y eso lo podemos denotar con las betas de cambio. Por eso los coeficientes de regresión son los más importantes al momento de analizar estos modelos. Bueno, eh, vamos a estar trabajando con esta data en esta clase, y como siempre hay que visualizar cuáles son nuestras variables. Tenemos el número de veces que está embarazada, la mujer en este caso, glucosa, presión y otras variables de interés. Recuerden, siempre es importante visualizar sus datos y conocer cómo se comportan, y analizarlos y visualizarlos siempre. Tenemos una serie de definiciones las cuales nos van a ser útiles cuando nosotros estemos diseñando nuestro modelo de regresión. Bueno, las covariables y los confounding son términos muy similares. Ambos hacen referencia a la relación potencial que pueden tener estas variables con nuestro predictor. Sin embargo, el confounding a veces es una variable que no necesariamente tiene un efecto muy fuerte, a diferencia de una covariante. El siguiente término es aquellas variables DOMI, o que normalmente están expresadas en un orden categórico, y la forma de modelarlas, pues justamente es transformando esta variable categórica en ceros y unos para que pueda ser modelada. A su vez, tenemos diferentes tipos de efectos. Estos efectos están marcados solamente en nuestros predictores. Tenemos efectos de interacción, efectos fijos o efectos aleatorios. Dependiendo de nuestra variable, va a tener cada uno de estos efectos, o va a ser modelado de distintas maneras. Por ejemplo, los efectos de interacción hacen referencia cuando nosotros queremos ver el efecto combinado de ya sea uno o dos predictores en relación con nuestra variable de interés. Esto es muy importante. Los efectos de interacción pueden ser variables numéricas o variables categóricas, y es importante modelarlas de una manera adecuada. En cuanto a los efectos fijos, son aquellas variables que no van a cambiar a lo largo del tiempo. Es decir, siempre va a tener un valor constante, un efecto fijo.
cuál podría ser un efecto fijo. Por ejemplo, si estamos analizando el efecto de pacientes que tienen cáncer, por ejemplo, nuestra variable categórica es si tienen el diagnóstico o no tienen el diagnóstico. Bueno, pues la condición, en este caso cáncer, pues se va a mantener a lo largo del tiempo. No esperemos o no esperaríamos que cambiara. Y bueno, los efectos random son efectos que van a cambiar a lo largo de nuestro experimento. Lo pongo en signos de interrogación porque me gustaría que ustedes investigaran sobre los efectos aleatorios y nos pudieran compartir la siguiente clase cuáles son cómo se definen los efectos aleatorios y cuáles son eh, unos posibles ejemplos de estos efectos. Cuando nosotros estemos haciendo un modelo de regresión o cualquier prueba estadística, bueno, siempre es importante, siempre es apropiado eh, ver cuáles son los supuestos asociados a nuestro prueba o modelo estadístico. Aquí lo que yo pongo es un resumen de los principales supuestos asociados al modelo de regresión lineal. Tenemos que el primero es validez, el 2 es el tipo de variables, 3 normalidad, 4 linealidad, 5 homoscedasticidad, 6 multicollinearidad, 7 independencia y 8 aditividad. Bueno, cada uno de estos predictores, perdón, cada uno de estos supuestos son importantes. Obviamente hay más supuestos, obviamente depende del tipo de literatura que ustedes estén revisando, solo que me gusta poner solamente estos principales supuestos en la regresión. Eh, la validez, que es el primero, principalmente nos habla sobre nuestra pregunta de investigación. Cuando nosotros estamos haciendo nuestro modelo de regresión, debemos de preguntarnos cuál es nuestra variable independiente y cuál es nuestra variable dependiente y ver si a nivel teórico tiene sentido. Y ese es un supuesto que a veces no lo tomamos en cuenta. Nosotros a lo mejor le pedimos a SPSS, a R, que nos analice cualquier tipo de datos sin tomar este supuesto pues, en cuenta, cuando es uno de los más importantes, justamente para ver si hay un efecto. Y, por ejemplo, nosotros quisiéramos asociar dos variables que no tienen sentido, pues obviamente la inferencia que nosotros vamos a hacer sobre ese modelo, pues tampoco va a tener sentido, ¿no? Bueno, el segundo, eh, el segundo supuesto es el tipo de variables. Cuando nosotros estemos viendo nuestras variables tanto predictoras como nuestra Y, aquí es muy importante. Los predictores pueden ser de cualquier índole, pueden ser continuos o pueden ser eh, categóricos. Y cuando nosotros estemos analizando nuestros predictores, eh, tenemos que ajustarlos dependiendo de el tipo de dato. Y nuestra variable outcome, nuestra variable y, siempre debe de ser una variable continua. Para el caso de los modelos de regresión lineal, para el caso de los modelos lineales generalizados, la variable y puede cambiar, no necesariamente tiene que ser continua, pero para estos modelos de regresión lineal, sí, siempre debe de ser continuo. Bueno. El siguiente es la normalidad, que nos habla sobre cómo se distribuyen los datos. Aquí se observa principalmente los modelos lineales, cómo es la relación, cómo es la relación de los datos residuales, es decir, cuando ya se ajustó el modelo. Y aquí solo se observa cómo es la normalidad de los predictores en función de Y. Eh, El siguiente es la linealidad, que nos habla sobre que la relación entre los predictores y nuestra variable de interés, Y, debe de ser lineal. Si se dan cuenta, cada uno de ellos va teniendo un poco de
complejidad con base en los supuestos anteriores. Homoscedasticidad es un supuesto que nos habla sobre cómo se distribuye la varianza de nuestros residuos a lo largo de todos nuestros predictores. Se espera que sea igual para cada uno de nuestros predictores. La multicolinearidad hace referencia a el tipo de relación de nuestros predictores. Esto es muy importante porque al momento de que nosotros agreguemos predictores, pues puede ser que dos de ellos predictores estén asociados fuertemente y esto genera un sobreajuste en los modelos, un overfitting. Bueno, la independencia es un supuesto que casi no, que casi muchos dan por hecho, no requiere de una prueba estadística tal cual, no requiere de un pues sí, un estadístico, y lo único que debemos de garantizar es que nuestra observación debe ser independiente una de la otra. Al momento de que nosotros realicemos un experimento, pues que este dato no afecte a otro. Esta observación no va a afectar a la otra. Y bueno, el último supuesto que yo añado en esta lista es el supuesto de aditividad. Y aquí lo único que nos dice es que cuando nosotros agreguemos un predictor, este predictor justamente va a añadir explicación a nuestra variable de interés. Es esperado que si nosotros tenemos un predictor, pues este predictor tenga o explique cierto grado de nuestra variable independiente. ¿Y qué sucede? Pues si nosotros agregamos más variables, pues esperaríamos que hubiera este factor de aditividad y que la varianza que nosotros estemos explicando, pues incremente. Bueno, aquí está una fórmula, la fórmula más sencilla con una gráfica que denota cómo es el modelo de regresión lineal. El modelo de regresión lineal usa el método de los mínimos cuadrados, el least square, y lo único que denota es lo siguiente. Aquí les repito de la misma manera la fórmula, que es la que ya hemos visto, y aquí un ejemplo de cómo lo pueden poner ustedes en R. Eh, tenemos que el modelo lineal va a ser peso en función de nuestras covariables. Aquí recordemos que cuando agregamos el elemento por, pues estamos viendo un efecto de interacción entre estas dos variables y los predictores que nosotros añadimos, bueno, añadamos en este caso. ¿Y cómo nosotros eh, podemos entender esta gráfica? Bueno, primero entender que cada punto es una observación. Para eje X, para el eje Y, tenemos cada uno de nuestros datos. Tenemos la famosa línea de regresión que está denotada aquí en rojo, que nos va a denotar el mejor ajuste. El mejor ajuste va a estar denotado por el método de mínimos cuadrados. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos obtener de los modelos de regresión? Bueno, pues tenemos un valor observado que está denotado en azul y el valor predicho, que va a ser justamente lo que necesita o lo que le falta a este valor observado para convertirse en este valor. A esta diferencia entre el valor observado y el valor predicho va a ser justamente el error. Si estos puntos estuvieran más cerca de esta línea, de este ajuste de regresión, pues lo que nos indicaría es que hay una fuerte relación entre los predictores y el modelo que tenga menos ruido es el modelo que va a tener más ajuste. Bueno, habíamos visto que uno de los principales supuestos es la normalidad y recordemos que este supuesto de normalidad nos habla sobre cómo es la relación entre o cómo se están distribuyendo principalmente nuestros datos. Aquí la normalidad principalmente la vamos a observar en los residuales.
Para ello necesitamos haber ajustado un modelo. Se pueden ocupar las, las mismas pruebas. Por ejemplo, aquí ocupo la prueba de Shapiro para observar la normalidad de este modelo, y lo único que nos indica es si este modelo se comporta de forma lineal o no. Asimismo, existen una serie de gráficos que nosotros podemos observar, que son los ggplot, que nos ayudan a visualizar cómo se distribuyen estos datos, estos residuales en particular. De aquí lo que nosotros observamos es que tenemos las observaciones, y mientras más estén ajustados a esta línea punteada, pues quiere decir que los residuales se comportan o se distribuyen de forma lineal. Eh, Existen paquetes en R los cuales nos van a ayudar a obtener esta normalidad, pero el que más me gusta a mí es este paquete que se llama Performance, y este paquete con este comando de check normality y entre paréntesis, pues el modelo nos va a permitir ver cómo se comporta esta linealidad. Nos da aquí nuestro valor P para poder interpretarlo, y podemos extraer de la misma manera el plot. Entonces, Performance es un paquete, entonces por favor instálenlo, el cual lo vamos a estar ocupando en la clase de práctica. El siguiente, bueno, habíamos hablado sobre la linealidad, que la linealidad es la relación entre nuestros predictores y nuestro Y, y principalmente se checa entre nuestros residuales y los valores ajustados. La diferencia entre el valor de un modelo que se predice y el valor observado, pues justamente tiene que ser lineal. Cuando nosotros observamos esta diferencia, pues obtenemos este residual. Y este residual lo que nosotros tenemos que garantizar es que, pues, que se comporte y que exista linealidad entre los modelos. Para ello, nosotros ploteamos los residuales versus los valores ajustados y vemos cómo se comportan. El siguiente supuesto es la homoscedasticidad, que la homoscedasticidad justamente nos habla sobre la relación que hay entre la varianza que debe de tener cada uno de los predictores. Cada uno de los predictores debe tener una varianza constante, o sería lo esperado, y tenemos que hay dos principales casos. Cuando nosotros tenemos homoscedasticidad, lo que podemos observar es que hay poca varianza o hay una varianza muy similar entre nuestras observaciones, es decir, están un poco más agrupadas, y decimos que tenemos un modelo satisfactorio y cumplimos con el supuesto de homoscedasticidad. Sin embargo, si nuestros datos estuvieran un poco más dispersos, quiere decir que son más variables y existe una heteroscedasticidad, y es posible que aquí nuestro modelo no cumpla con ese supuesto y tengamos que implementar otro tipo de ajustes. Si ustedes quisieran ver checar el supuesto de homoscedasticidad, pues tenemos dos principales eh, fórmulas en R. La primera está basada en el paquete car, y con este comando nsbtest, que es no constant variance test, justamente van a poder checar si cumple con ese supuesto de homoscedasticidad. Y asimismo, en el paquete de performance, ustedes pueden checar este supuesto. Recuerden, lo esperado es que exista homoscedasticidad entre cada uno de los predictores de su modelo. Bueno, la multicolinealidad es un supuesto que es uno de los más importantes.
Este supuesto nos habla cuando existe una fuerte correlación entre dos o más predictores en nuestro modelo de regresión. Bueno, sin embargo, existen varios problemas asociados a la multicolinealidad. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un modelo de regresión y tenemos predictores que se correlacionan positivamente o negativamente en nuestro modelo? Bueno, pues el primero error de ellos es que nuestras betas, nuestras betas de cambio suelen ser poco fiables. ¿Qué quiere decir eso? De que si nosotros tenemos multicolinealidad entre nuestro modelo, pues obviamente van a incrementar los errores asociados a las betas y va a ser difícil justamente obtener estimaciones únicas o precisas de los coeficientes de regresión. Bueno, el siguiente problema de la multicolinearidad es que el coeficiente R, que nos ayuda a explicar cuánta varianza tiene el modelo, pues al existir una múltiple correlación o multicolinearidad entre los predictores, pues ¿qué pasa? Que esto va a indicar que la varianza puede ser explicada por más de uno de los predictores. Entonces, no sabemos a cuál pertenece este error, esta, esta varianza explicada. Bueno, la última es que la importancia de los predictores nos habla sobre la multicolinearidad al momento de evaluar si un predictor tiene alta importancia o no. Esto se ve reflejado justamente cuando nosotros eh, vemos el nivel de importancia de cada una de las variables. ¿Y cómo podemos saber si nuestros modelos tienen multicolinealidad o no? Pues existen diversas formas, pero aquí les pongo una eh, muy sencilla. Una de ellas es de cada uno de los predictores, si son numéricos, pues justamente revisar cómo es el índice de correlación entre nuestras variables, generando una matriz de correlación, donde nosotros tengamos el coeficiente de correlación. Aquí en nuestra variable tenemos que están nuestras eh, variables en una matriz y nos indican en función de si son positivas o negativas y el grado de relación entre las variables. Si hay una correlación arriba de 8 o 9, se puede asumir que hay cierta colinearidad y debería de excluirse un predictor u otro predictor. Esta es una manera. Sin embargo, una mejor manera es la que denotaron en 1990 Bugerman y Connell, que crearon el Variance Inflation Factor o BIF, que nos indican la relación que tiene el predictor con otros predictores. Es mi manera de aplicarla, vuelvo a lo mismo. Ustedes pueden revisar la multicolinealidad con el paquete performance, con este comando que se llama check model y y lo que nos da es el valor de BIF, de esta varianza de inflación de cada uno de los predictores, su intervalo de confianza y una variable de tolerancia para ver si la incluimos o no al modelo. Si nosotros quisiéramos plotear estos resultados, este, para ver si incluimos o no una variable dentro de nuestro modelo, pues es muy sencillo obtener este tipo de plots justamente para poder visualizarlo. Eh, Aquí lo único que hacemos es que al momento de tener performance lo asociamos a X, cualquier objeto dentro de R, y lo que podemos observar es que nos da un plot de esta magnitud para revisar la colinearidad entre las variables. Tenemos que en el eje de las X van a estar los predictores, edge
glucosa e insulina, aquí solo les ploteo 3. Y si el índice de BIF es menor a 5, se considera que no hay riesgo al modelo y al no haber riesgo se puede incluir como predictor. Este, es decir, no hay multicolinearidad entre los predictores. Eh, existe una excepción donde dicen que si el BIF cae entre valores entre 5 y 10, se asume que hay cierto tipo de colinearidad, pero aún se pueden meter al modelo. Sin embargo, si el BIF cae en valor rojo, como es el caso de este caso, pues aquí claramente debemos de eliminar alguno de los dos predictores. Para el caso que estamos nosotros presentando, tenemos que eh, edad y glucosa, pues son predictores que no muestran colinearidad o multicolinearidad entre ellas. Sin embargo, cuando nosotros metemos glucosa y en función de la interacción con insulina, vemos que ambas las pone con un BIF arriba de 10, están como en 25, 26. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que debemos de eliminar una de estas dos variables. Si nosotros solo tuviéramos uno, no habría ningún tipo de problema. Sin embargo, aquí tendríamos que seleccionar uno de los dos. ¿Y cómo seleccionaríamos cuál quitar? Bueno, pues eso sería con base en su teoría principalmente y lo harían ustedes como investigadores. Sin embargo, existen otro tipo de modificaciones que se pueden hacer a los modelos de regresión, como las penalizaciones tipo lazo, que si nos da el tiempo lo vamos a ver en el tema de Machine Learning, justamente para evitar este tipo de problema de multicolinearidad. Recuerden, este tipo de problema es uno de los más graves en regresión porque nos puede crear un sobreajuste al momento de obtener las betas de cambio. Eh, bueno, de manera general, tenemos esta, esta slide que nos habla sobre el mejor ajuste, la línea de mejor ajuste. Siempre cuando nosotros hagamos un modelo de regresión, pues la variable independiente se suele plotear en el eje de las X, la variable independiente en el eje de las Y, y lo que denotamos aquí es las observaciones, los puntos y la línea de regresión. Sin embargo, hablamos aquí del mejor ajuste. ¿Y qué es el mejor ajuste? Encontrar la línea de regresión que nos explique más nuestra variable independiente con la menor cantidad de predictores posibles. Siempre con el método de mínimos cuadrados se va a encontrar la regresión de mejor ajuste. Sin embargo, cuando nosotros comparemos modelos, es decir, agreguemos un modelo o agreguemos otro modelo, pues vamos a tener diferentes tipos de, de ajustes. ¿Y qué es lo más importante? Encontrar el mejor ajuste. Eh, Aquí tenemos un output del modelo de regresión lineal, el cual a veces suele ser un poco difícil de visualizar en R para poder entenderlo, pero hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy.